a pasar. Liliana, hablabas de un pacto de silencio, de roles, de saber si en algún momento la justicia va a ir hacia ese lado, a decir, bueno, estamos hablando de 8 imputados, Claro. 8 rugbyers sentados en el banquillo de los acusados, que cada uno tuvo un rol distinto. Vamos a volver el tiempo atrás, a la escena del crimen de Fernando, a recordar dónde estaba parado cada uno. Sí, porque esto es importante para lo que decimos que puede derivar en una acusación, si se quiere, diversificada. Es decir, algunos, el homicidio agravado que le decíamos recién, u otros, esa forma de participar, pero no participar del homicidio, sino de formar lo que decía Burlando, la muralla humana. Yo te digo, Lili, esto que planteás, muralla humana, o una suerte de emboscada, o una suerte de rodear a la víctima, queda expuesto con estos datos que Liliana toma del expediente para reconstruir en una escena de la muerte donde claramente aparece la víctima rodeada, completamente atrapada en esa muralla que describe Fernando Burlando, ¿no? Todo fue en Lebric, recordemos, 18 de enero 2020, local bailable, el más famoso, si se quiere, de Villa Gesell. Hay un encontronazo, vamos a decirle así, porque todavía no se sabe bien, dentro del boliche, con un amigo de Fernando. Y Fernando sale en defensa de ese amigo, Facu, para defenderlo de esa agresión de algunas de estas personas. Algunos dicen porque le manchó la remera con una bebida, otros porque además hablaban de una chica. Lo cierto es que los patobicas deciden sacarlo a todos. Claro. De hecho, a Fernando, sus amigos que se van tranquilamente. Fernando, esto es importante la previa, porque se va a analizar acá. Se van hasta saludan los patobicas, Fernando y sus amigos, pero recuerden la imagen de cuando a uno lo agarraban del cuello, alguno de estos 8, que es Máximo Thompson, que no se quería ir. Ahora, la pregunta que uno se hace pensando en lo que está pasando en Dolores, ya volvemos con Leo Godoy, es, supongamos, Lucas Pertosio, Tomás Colazo, o Alejo Milanés, digo, los que estaban... no está ahora. Ahora lo vamos a explicar. Es el noveno que terminó liberado. Con Guarino. Todos participaron del asesinato, de la muerte. ¿Quiénes pegaron? ¿Quiénes impidieron que una ambulancia o que le salvaran la vida? Bueno, ahí va a estar ¿Qué dice la fiscal? La fiscal te dice, yo a todos estos, los ubico en el plan predeterminado para matar, porque para ir a matar, excepto a Milanesi y a Guarino, que son los 2 jóvenes que terminan yéndose ya cuando estaban en La Plata, incluso los liberan. ¿Por qué los liberan, Facu? No porque la fiscal dijo en un primer momento no tienen nada que ver, porque nadie los pudo identificar. En la rueda de reconocimiento nadie los ubicaba acá, al lado de Fernando. Lili, vos hablás de un plan, y cuando nosotros vemos la calificación delictiva de este juicio oral, vemos que se habla de un homicidio calificado, quiere decir, ya se sale de la figura del homicidio simple de 8 a 25, del calificado. Ya estamos hablando de una pena máxima, reclusión perpetua, y ya empiezan a suceder algunos presupuestos que agravan la figura del homicidio simple. Por ejemplo, la planificación a la que marcaba Liliana. La alevosía, el ensañamiento. Vos das en un punto que es importante, la alevosía en tanto la idea del derecho penal no es lo que uno habitualmente interpreta como algo alevoso, sino que es actuar a traición. Sobreseguro. Sobreseguro. Es la figura que se da habitualmente cuando una víctima pasa caminando y el victimario se le aparece por atrás, por ejemplo, de un árbol y lo ataca y lo mata. Bueno, todos actuaron con una actitud, o por lo menos varios de ellos, con una actitud que claramente es una conducta que da las claras de una alevosía que agrava la figura del homicidio simple. ¿Sabés qué quiere la fiscalía y que determinó que Ciro Pertossi es el primero que participa de esta alevosía? ¿Y por qué te digo esto? Porque lo agarra a traición de atrás con un golpe, con un golpe en la nuca. Entonces este es el primero que dice, ahí planta la alevosía, que la va a discutir igual para todos. Ahí se da esa sorpresa que la víctima recibe, que es considerada obviamente en el derecho penal una conducta tipificada como algo alevoso. Ya volvemos a la escena del crimen. Está hablando el doctor Améndola en el juicio. Resuelto. No hay forma de volver sobre lo mismo. Entonces, entiendo que el excelentísimo tribunal debiera rechazar in limine este planteo y continuar adelante con la audiencia de debate conforme fue programada. Gracias, doctor. Doctor Tomei. Contesto rápidamente los puntos.
Doctor, ¿usted iba a hacer uso? No me queda nada por decir. No, señor está bien, está bien. presidente. No había entendido así. Contesto rápidamente los puntos. No sé si me escuchan. Hola, hola. ¿Ahí? Hola. Como dije, que el recurso del que se refiere el doctor Améndola está en la Corte. Estoy en queja por la Corte, está sin resolver. Que no lo haya hecho, no lo haya dispuesto esto en el 338, estaba a la espera de una resolución respecto de los recursos. Y las negativas de casación y de la Corte hablan de la sentencia definitiva. No es sentencia definitiva. Ninguno se manifestó sobre el fondo de la cuestión, salvo la Cámara, que también es una resolución intermedia que no advierte el todo. Si hay algo que tiene de bueno el Tribunal Criminal, es que puede mirar absolutamente todo. Y la negativa a declarar, lo que sucede es lo siguiente: el procedimiento de imputación no nos exime, no exime al Estado de, porque te pregunto si vas a declarar y como vos no vas a declarar, yo me dispenso. Eso es un absurdo. Yo creo que todos nosotros, abogados, no permitiríamos nunca que suceda una cosa así. Más allá de la presentación de los padres, que venía un abogado particular, eso tampoco lo exime. Y además otra cosa, la libertad debe ser otorgada. Si dentro de las 48 horas no se hace el procedimiento de imputación de manera correcta, está perfecto. ¿Viene el abogado particular? Pues bien, igualmente las audiencias las vamos a hacer. Pero no se hicieron. Dijeron así: viene el abogado, firmen acá, váyanse. Entonces, lo que estoy reclamando es ese procedimiento, porque el perjuicio, primero, que no tomaron conocimiento del hecho en debida forma, y en ninguna otra debida, porque no existió. Segundo, si dentro de las 48 horas, y esto corre para la Fiscalía, no se hace el procedimiento de imputación, se cae uno de los requisitos de la prisión preventiva. Por eso hablo de que están privados ilegítimamente de la libertad. Después, la segunda audiencia 308, yo nunca he visto una causa con 2 308 sobre un mismo tema. El problema es de descripción, severos problemas de descripción. Es una lógica consecuencia del primer 308, porque si no, entonces, si la primera es inválida y la segunda válida, tenemos 30, creo que pasaron 60 días sin el procedimiento de imputación. Pasó mucho tiempo. O sea, la segunda creo que fue en febrero, esto fue en enero. No hay forma de sostenerlo. Fueron por fuera de las 48 horas. Además, anulada el procedimiento de imputación grupal, se anula todo, hasta los lineamientos. Disculpe, respetuosamente se está reeditando el planteo de nulidad. Le asiste razón al Ministerio Público Fiscal, doctor. La palabra Bueno, se le cedió para que conteste argumentos nuevos, pero no para que repita. Negativa. Anoté. Recursos en trámite, que lo dijeron el fiscal. Entonces contesto. Perjuicio. La privación ilegítima de la libertad, la imposibilidad de conocer los hechos y de exponer a partir de ese conocimiento. El procedimiento tiene ese de anverso. Primero te cuento y después decidí qué vas a hacer. No. ¿Qué vas a hacer? Van a declarar. Parece Kafka. Si van a declarar, les muestro el proceso. Si no van a declarar, digo, no te muestro nada. Eso fue lo que sucedió. Es un horror jurídico. Respecto del caso en sí, yo quiero también una sentencia justa. Perdón, respecto del caso en sí. Del caso en sí, que el particular implicado mencionó que necesita una respuesta la víctima, todos necesitamos una respuesta. El caso en sí, como que mi planteo es inoportuno. No, es de una gravedad que lo hace oportuno en todo momento hasta que alguien diga... Lo destacó Claro. en el planteo original. Entonces, estoy del lado de eso. Esto, como dije al principio, es un crimen que debe tener una consecuencia jurídica. Ahora, la discusión acá está dada porque ¿qué consecuencia jurídica y sobre qué vamos a hablar del fondo de la cuestión? Me dice, no tengo teoría del caso, y no tengo teoría del caso. Si todavía estoy tratando de que alguien entienda el proceso como método de conocimiento. Bien. ¿Finalizó, doctor? Sí, no, un segundo. Bueno, nada. Es grave la privación ilegítima de la libertad y no haber escuchado en su momento, dentro de las 48 horas, lo que la Fiscalía tenía preparado para ellos. Así que creo que el tribunal está en condiciones de
de hacer lugar a la nulidad y remitir las actuaciones para que se subsanen estos serios errores de procedimiento, ¿no? Y que de alguna manera reacondicionar o revisar la privación ilegítima de la libertad como grave perjuicio que han tenido los imputados que no fueron indagados de manera correspondiente o como corresponde dentro de las 48 horas y siguiendo el Código Procesal Penal. Gracias. Bien. Una sola cosa de lo que dijo ahora. Pero mire, terminemos la cuestión, si me por excedo favor. 10 segundos, usted me corta. Mire, o sea, Que nada sea, más que eso. que sea realmente Son relevante. dos cosas, mire. La primera, que con relación a los recursos en trámite, esta causa en cuestión de la nulidad que él planteó, tiene doble conforme. O sea, ya hay doble conforme. O sea, independientemente de lo que de la suerte que tengan los recursos que mencionó. Y además, mencionó ahora esto de la invalidez de la primera declaración, entonces la segunda. En realidad, excelentísimo tribunal, la segunda declaración indagatoria, declaración del imputado que se le recibió, fue con posterioridad al dictado de la prisión preventiva. Y lo hizo la fiscal, independientemente de que el juez, al dictar la prisión preventiva, acogió la figura del homicidio con alevosía, que no había sido imputada en un primer momento, sin modificar la plataforma fáctica, sin modificar el hecho. Eso fue un planteo que hicimos nosotros en el juzgado de garantía en el momento en que se tenía que resolver si se hacía o no lugar a la prisión preventiva. Bueno, no sé, independientemente, la fiscal les recibió declaración nuevamente a los imputados, haciéndoles saber que además se les imputaba la alevosía, aunque eso ya estaba descripto en el hecho, que lo importante acá es la descripción del hecho. Nada más. Cierro. ¿Me permite? Por favor. Quiero adelantar además que el doctor ha hecho hincapié en el planteo de nulidad. Si me equivoco o si interpreté mal su planteo, me lo dice, no en cuanto a la descripción, sino a los tiempos y la falta de... no existió procedimiento de imputación directamente con la confesión. Pero no hablamos de la cuestión de fondo de qué es lo que concretamente se les imputó, con lo cual tomo en cuenta lo del doble conforme, lo demás no... Yo quería contestarle a... Sí, a ver, breve, por favor. Respecto al doble conforme... sí, esto es lo que quería aclarar, disculpe. Solamente respecto al doble conforme, porque lo demás no hace al planteo de nulidad que usted introdujo. Hay otras cuestiones para el alegato si deciden ustedes no hacer lugar a esta propuesta. El juez de garantías lo dice la parte. El juez de garantías modificó en perjuicio de los imputados la calificación. ¿Va a introducir otra cuestión, doctor? No, estoy contestando. Bien. Es grave eso también, por eso el 308 posterior. Pero no subsana esto. Lo único que subsana es retroceder hasta esa etapa, una investigación rápida y volvemos a juicio. Ningún problema. Pero así no se puede. Bien. Damos por finalizada la sustanciación de la incidencia. El tribunal va a pasar a un cuarto intermedio les avisaremos, calculo que no más de 15 minutos. Bueno, hasta ahí el cuarto intermedio ya anunciado por el tribunal. Ahora vamos a tratar de explicar todo ese embrollo técnico que se plantea entre una defensa y la otra, más o menos para que ustedes sepan. Lo que está planteando la defensa de los rugbyers es que hay rugbyers que no fueron notificados correctamente en los plazos posteriores al hecho y que eso los convierte en, entre comillas, víctimas de una situación de extensión de la prisión preventiva. Es una discusión técnica que está intentando dar el abogado. No veo al tribunal, Liliana, con mucha ganas de discutir esto, ¿no? María Claudia Castro se llama la presidenta, que le advirtió varias veces. Bueno, de esto me puede contestar, lo otro no, ya basta. Quiere resolver la situación para empezar el juicio. Para mí va a empezar el juicio. Sí, por supuesto. Ahora lo puede discutir, pero... Pasa un cuarto intermedio y seguramente en minutos vamos a volver con este juicio que se va a extender durante todo más o menos durante todo el mes de enero. Y que atención, porque según la calificación delictiva de la que estamos hablando, estamos previendo penas de reclusión perpetua porque estamos hablando de un homicidio calificado en concurso real con otros delitos. Para jóvenes que tienen entre 20 y 23 años, no más. Esa es la prisión. Pero vamos a ver quién es quién
porque hablábamos de la escena del crimen, quién había hecho cada cosa, Sí, y de los roles, Facu. Esto no es muy solamente un importante. perfil del quién es quién, No, sino no. es qué hizo, quién es quién y qué hizo cada uno. En base al expediente, Lucas Pertossi, que tiene 23 años, golpeó a los amigos de Fernando y grabó todo con su teléfono. Este es el que formó la muralla, que dice burlando si se quiere, y que registró parte de los hechos a través de los teléfonos. Y esta es la prueba principal acá, las cosas que quedaron en los teléfonos de Vayan cada viendo uno. las edades de cada uno de los imputados, Exacto. porque no es un dato menor. ¿Qué más? Luciano Pertossi, acá van a haber muchos Pertossi porque hay hermanos y hay primos, 21 años, este es uno de los más chicos. Participó de la golpiza a Fernando, según lo determinaron los testigos, pero también dejó de pegarle a Fernando y formó esa muralla para pegarle a los Ya amigos. acá tenemos el primero que tomó contacto con la víctima. Exacto, Sí, dos. tomó contacto violentamente, Exactamente. ¿sí? ¿Qué más? Blasinali, 21 años, otro de los jóvenes, agredió a los amigos de Fernando para que no lo defendieran. Estaba en ese cerco que te mostrábamos recién y que también está acusado no solo por la muerte, sino por las lesiones de los amigos. Otra cosa. Y la frase que impacta, porque acá hay muchas frases, muchas frases que impactan y hablan de lo duro que se mostraron ellos a pesar de que había una víctima. Flasheamos, matamos a uno. Esto lo dijo Blasinali. Sí, eso que contaba Liliana respecto a Sinali de impedía que los amigos de Fernando lo ayudaran al propio Fernando, también empieza a tipificar una conducta reprochable, por supuesto, y bien marcada en el Código Penal. ¿Qué más? Matías Benicelli, de 23 años, este es uno de los más grandes, imagínense, 23 años, agredió a los amigos de Fernando para que no lo defendieran. Es ese que formaba ese anillo también protector. ¿De quién? De los rugbyers, no de Fernando, porque mientras los rugbyers le pegaban, ellos armaban, le pegaban y otros paraban a los amigos de Fernando que veían lo que estaba pasando. Por esto también él tiene que responder por las lesiones también a los amigos. Bueno, Ayrton Violás, 23 años. Arengaba a sus compañeros y golpeaba a los amigos de Fernando. Para algunos, a Ayrton lo ubican más afuera, digamos, de ese círculo, pero igualmente arengando, como dice acá, no solo pegaba, sino que gritaba ciertas cosas que dijeron los testigos para que le sigan pegando, dale duro, seguí, y así, varias cosas que la verdad que... Y otra vez, aquellos que pararon a los amigos de Fernando y aquellos que golpeaban a los amigos de Fernando, la justicia le empieza a aplicar también efectivamente un rol claro y concreto, porque impidieron que salvaguardaran la integridad de Fernando. 22 años también, ¿no? Exacto. Enzo Comelli, 22 años, es el intermedio, golpeó a los amigos de Fernando para que no lo defiendan. ¿Ven cuánto formaban ese círculo protector? Esto es lo que va a estar seguramente en discusión. ¿Quién es el que golpeó definitivamente? Porque hay algunas patadas que para la justicia son mortales, realmente. ¿Quién estaba al lado de Fernando y quiénes formaban ese círculo? Porque ahí, Lili, pero igual... Me parece importante destacar esto, ¿sí? Pensalo en 4 partes distintas. Cuando hay un delito penal, cuando hay un hecho penal, hay un autor, puede haber un autor, puede haber un autor más un coautor, ¿sí? Puede haber un autor más un coautor más un partícipe primario, puede haber un autor, puede haber coautores, partícipes primarios y partícipes secundarios. Eso es como se reparten las responsabilidades en un hecho penal. Pero todos cómplices. Claro, ¿qué le va a caber a cada uno? Veremos obviamente si la justicia logra dividirlo de esta manera, ¿no? O no. ¿Por qué? Porque los que dice la justicia acá, y hay un dato importante, todos estos que ya te nombramos, y vamos ahora a terminar, pero todos los que formaron ese círculo previo a eso y que golpearon, se salieron del boliche, se fueron a la esquina y volvieron a atacarlo a Fernando. ¿Qué dice la fiscal, la fiscal Zamoni en el primer momento de la acusación? Ahí, en esa esquina, planearon qué debía hacer cada uno para poder terminar con Fernando. Es una palabra, Lili, que usás permanentemente, que recuerdo lo usaba mucho a Leo Godoy, ya vamos a volver con Leo a Dolores, y que la usa mucho la Fiscalía, la idea del plan, de la planificación. No una agresión espontánea que se da, que por supuesto también es reprochable, porque tiene consecuencias. Ahí el propio abogado de los rugbyers, el doctor Tomei, decía, esta historia tiene que tener consecuencias jurídicas. El tema es que él quiere plantear cuáles, es lo único que puede hacer
frente a esta muerte tan dolorosa. Filmada. 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 Vamos a las dos últimas placas que nos terminan de redondear. Este personaje es importante. Acá parate un minutito, Lili, Sí. porque vuelvo con la idea de tratar de repartir en tu cabeza la idea de un autor, Exacto. un coautor o partícipes, primarios o secundarios. Los cómplices. Thompson le pega en la cabeza directamente a Fernando, estando Fernando de rodillas. Está grabado, lo ven los testigos, lo ve una de las primeras personas que le hace asistencia respiratoria, RCP, a Fernando. Lo ven los amigos y lo identifican. Es Máximo Thompson. Podemos estar 23 en presencia, años. Lili, de la persona que directamente lo mata. El autor, exactamente. El que le da la patada final en la cabeza cuando Fernando estaba de rodillas, suplicando que lo dejen de golpear, pero ya lo habían golpeado. Y esta persona es la que termina pisando, le pisa la cabeza, y es la que después deriva en el que tanto aprendimos de la pericia escopométrica, porque le deja la zapatilla marcada en su cara. En su cara. Y a través del material que secuestraron en la casa que ellos habían alquilado, encontraron la zapatilla y le mandaron a analizarla. Y por eso digo que es un personaje importante. Zapatilla es el más complicado. que rápidamente se quitó. Ropa que también secuestraron en la casa, que rápidamente descartaron. Recuerden ustedes aquel video de los rugbyers, cuando ya habían matado a Fernando, y queda uno más, y ahí voy a ir, yendo a comer a un local de comida rápida. Exacto. Con una ropa distinta. Ustedes veían la gente que comía alrededor y la mesa con dos de los rugbyers, y había algo raro, porque estaban todos con ropa de noche, siendo casi ya las 6, 7 de la mañana, salvo dos que ya tenían ropa de playa, porque se habían quitado la ropa. Y esto, la Fiscalía, entre tantas otras conductas que desarrollan los rugbyers, lo toma como acciones que llevaron adelante los rugbyers para entorpecer lo que técnicamente se llamaría un riesgo procesal, o de entorpecimiento de la investigación, o de cierta mendacidad, o de fuga, ¿sí? Que se dio también con otras historias. Y por eso lo terminan deteniendo, porque después lo vamos a ver. Tomei habla de la prisión preventiva de ellos, pero ojo, la fiscal tiene su argumento, y es este. Ellos se cambiaron. Ellos quisieron borrar pruebas. Ellos intentaron desvirtuar la situación. Lo charlábamos recién, ojo con eso. acusaron a un inocente. Acusaron a inocente, Aventura, ¿se acuerdan? Que gracias a que tenía filmado la escena con los padres en un restaurante se salvó, porque si no iba preso. O sea, que Ventura formaba parte de este grupo, pero ya estaba en Campana. Y ya estaba en Zárate, no tenía nada que ver, nunca estuvo con ellos, pero lo odiaban, me parece. Ciro Pertossi, este también es un personaje importante. Los dos últimos que dejamos es porque son personajes importantes, 22 años. Fernando estaba de rodilla y le pegó en la cara, en el pecho y en la cabeza. Y a él se le alega ese primer golpe que te decía yo en la nuca para distraerlo y para que caiga y ahí lo agarren en el acá piso. Por lo que contás, cuando uno ve a Thompson, ve a Pertossi, acá los tenés ubicados acá, en la escena. Sí, acá está claro, ¿lo repasamos? Acá, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, pareciera que uno podría llegar a identificarlo, lo tiene que hacer la justicia, no nosotros, como las personas que le dan los golpes letales. Y acompañan Luciano Pertossi, Ayrton Violas y Enzo Comelli, que a su vez forman esta especie de muralla, la muralla que completados con Lucas, porque acá había unos autos también estacionados y había gente. Tomás Colazo, Matías Benicelli y Blas Sinali son los que están en la calle pegándole a los amigos, que están filmados. Sí, me acuerdo. Atrás de un auto, entre este auto y este auto están acá, pegándole, y eso se ve en la imagen. Esta persona, que es Alejo Milanesi, lo voy a repasar otra vez, porque está más lejos, que junto además con Guarino, no recuerdo el nombre ahora de Guarino. Y por eso no pero están, son los dos. Por eso están liberados. Exacto, porque por eso no lo pueden llegan, reconocer nadie. No llegan a pegar efectivamente a y pegarle. no llegan a formar este círculo imaginario que formó la justicia para decir que ellos también eran parte del plan. Repetimos, esto que marca Lili, esta escena del crimen, está hecha, reconstruida en base a información del expediente. Lo que se ve claramente es esa muralla que marca Fernando Burlando alrededor de la víctima, como si existiese una suerte de primer cerco y de segundo cerco. ¿Quiénes estaban en el primer cerco y quiénes estaban en el segundo? Queda claro. La pregunta que uno podría hacerse es, ¿los del segundo cerco van a mantener el pacto de silencio en tanto lo que hicieron los del primer cerco? Pibes de 23, 24, 20 años que van a ir toda la vida a la cárcel, aún participando del plan,
pero no de esa primera acción, de ese cerco principal que termina quitándole la vida a Fernando, sino de un segundo cerco que también tiene que ver con el hecho, pero no directamente. ¿Se entiende el planteo? Se va a romper ese pacto de silencio que se extendió durante estos 3 años, que tiene que ver con también una fraternidad tumbera y carcelaria que se empezó a dar entre ellos. Y una cosa, ¿sabés quién podría llegar a romper primero este pacto de silencio? No es ninguno de estos que está acá. Es este que está acá, y es Alejo Milanesi. Porque Alejo Milanesi y Guarino son citados como testigos en este juicio. Y van posiblemente, y tienen que decir la verdad porque son testigos, van a hablar antes que seguramente los 8. Entonces, el que puede romper el pacto de silencio es esta persona. Pues tiene que decir la verdad. Quédate acá, Lili, ya volvemos en Vivo Dolor. Está Leo Godoy trabajando en vivo, Liliana con más detalles del expediente y les vamos a ir contando cobertura de cada cosa que va a ir pasando a lo largo de estas jornadas, de un juicio que se extiende por lo menos hasta fin de año.